Mi hermana le prohibió al nuevo esposo de nuestra madre asistir a su boda para poder fingir que mamá estaba con nuestro abusivo padre biológico. Cuando mamá se negó a venir, mi hermana me pidió que le mintiera. Mi hermana Kristen se acaba de casar esta semana con su esposo Jacob. Naturalmente esperarías que estuviera flotando en Cloud 9, disfrutando cada momento de su felicidad de recién casada. Pero las cosas no han ido así para Kristen. En lugar de sumergirse en la emoción de este nuevo capítulo en su vida, ha estado haciendo estallar mi teléfono durante los últimos días. Verás, Kristen le había enviado una invitación a nuestra madre para que estuviera allí en su gran día. Pero había una trampa notable. A mamá no se le permitió traer a más uno. El contexto. Nuestros padres se divorciaron cuando éramos bastante jóvenes, y desde entonces la dinámica familiar ha sido complicada, por decirlo menos. Al crecer, el matrimonio de mis padres no fue menos que una pesadilla. Peleaban constantemente como el hijo mayor, nacido solo un año después de casarse. Tuve un asiento en primera fila para todo. He sido testigo de mi madre y mi padre en su peor momento. Sus discusiones eran intensas, llenas de ira y amargura, y tan joven como era, entendí que algo estaba profundamente mal entre ellos. Kristen, mi hermana menor, llegó 4 años después, y para ese entonces y había visto y oído mucho más de lo que cualquier niño debería haber visto. Kristen, siendo la más joven, estaba naturalmente asustada por el caos en nuestra casa. Los gritos, los portazos y la tensión constante era mucho más aterrador para ella. Mientras que yo estaba más acostumbrado, por lo tanto, como su hermano mayor, sentí que era mi trabajo protegerla, aunque yo todavía era solo una niña. Cada vez que nuestros padres discutían, yo trataba de protegerla de lo peor, distrayéndola con juguetes o historias, cualquier cosa para distraerla de la pelea a gritos que estaba ocurriendo en la habitación de Hallador. Recuerdo abrazarla cada vez que se asustaba o se ponía nerviosa, diciéndole que todo estaría bien incluso cuando no estaba seguro de si lo estaría. Como puedes adivinar, realmente no me gusta hablar de esta parte de mi vida, es doloroso, y honestamente he tratado de empujar muchos de esos recuerdos al fondo de mi mente. No eran solo las peleas verbales en nuestra casa lo que lo hacía tan insoportable, también era como mi papá a veces se ponía violento, especialmente cuando él estaba bebiendo. Perdí la cuenta de las veces que lo vi golpear a mi mamá o usar un cinturón en ella. Su ira estaba completamente fuera de control. La encerraba en el baño y se negaba a dejarla salir hasta las primeras horas de la mañana. Nuestra madre trataba de protegernos de eso, tanto como podía, cuando sabía que él llegaba a casa en uno de sus estados de ánimo locos, como ella a veces lo llamaba. Me despertaba y me decía que cerrara la puerta de mi habitación para cuidar de Kristen y mantenerla a salvo durante esas noches. Aunque yo también tenía miedo, trataba de mantenerme fuerte por mi hermana. La sostenía en mis brazos y rezaba para que de alguna manera todo esto terminara y que nuestra mamá estuviera bien. Esas noches se sentían interminables y dejaban tantas cicatrices emocionales que no creo que alguna vez sanaran por completo. Sin embargo, una de las cosas más difíciles de vivir con mi papá era cómo podía cambiar entre ser un monstruo un momento y fingir que todo estaba bien al siguiente. Después de una noche de borrachera particularmente violenta, se despertaba a la mañana siguiente actuando como si nada hubiera pasado. Seguía con su día hablándonos normalmente, como si no hubiera estado gritando, golpeando o encerrando a mi mamá en el baño solo unas horas antes. Fue enloquecedor. Y si mi mamá alguna vez intentaba confrontarlo sobre su comportamiento, sobre las palizas, los gritos o la forma en que la trataba, él actuaba como si no tuviera memoria de eso. Culpaba al alcohol o simplemente negaba rotundamente que algo hubiera ocurrido y daba excusas como no recuerdo o no creo que me comporte de esa manera para empeorar las cosas. Si mamá alguna vez mencionaba el divorcio, él comenzaba a seguir con falsas promesas, juraba y perdía que iba a cambiar desde ese día en adelante. Había prometido que había terminado de beber, que dejaría de lastimarla, pero esas palabras eran huecas, todo era parte de su manipulación. Nunca cumplió ninguna de esas promesas, el ciclo simplemente continuaba. Otra noche de bebida, otro arrebato, otra mañana de negación. Y para mi madre debe haber sido aplastante para el alma tener la esperanza, aunque sea por un momento, de que tal vez esta vez su esposo iba a cambiar, solo para ser decepcionada una y otra vez. Si te preguntas si mi padre tenía algún tipo de trastorno mental que lo hizo actuar como lo hizo, me gustaría poder decir que sí,
porque eso nos habría dado una manera de entender su comportamiento, tal vez incluso un poco de claridad o cierre. Pero la verdad es que no tenía ninguna condición diagnosticable que supiéramos no estaba sufriendo de nada, que pudiera explicar los años de abuso. Solo era una persona manipuladora, profundamente narcisista, que parecía tomar algún tipo de placer enfermizo en causar dolor. Especialmente a mi madre no se trataba de una enfermedad mental, se trataba de control y crueldad. Creo que lo que finalmente hizo que mi madre dejara a papá, el momento que rompió todo, fue el día en que él levantó sus manos sobre mí. Ella había soportado tanto abuso. Ella misma, pero cuando se trataba de nosotros, sus hijos, tenía un límite. Ese límite se cruzó cuando tuvo que asistir al funeral de su madre. No podía llevarnos a mí o a Kristen con ella, porque nosotras no podíamos llevarnos a mí, ni... Había tenido clases al día siguiente, y ella no quería que nos lo perdiéramos antes de irse. Había hablado con papá repetidamente rogándole que no bebiera solo por 2 noches, mientras ella estaría fuera. Era el funeral de su madre, después de todo, y ella no podía manejar el estrés adicional de preocuparse por nosotros. Además de todo lo demás, mi papá, por supuesto, no tenía interés en asistir al funeral con ella a regañadientes, aceptó quedarse en casa y cuidarnos. Sin embargo, la primera noche que ella estuvo fuera él y llegó a casa borracho, yo estaba durmiendo en mi habitación cuando él entró tropezando con el alcohol, arrastrando las palabras, empezó a gritarme preguntándome dónde estaba. Mamá, claramente demasiado borracha para recordar que estaba en el funeral, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y traté de responderle con calma. Mi voz temblaba, le dije que mamá estaba fuera en el funeral, pero él se tambaleaba por la habitación tirando cosas y pateando muebles completamente fuera de control. Tenía miedo de que despertara a Kristen, que estaba durmiendo a mi lado, así que con voz temblorosa le pregunté si podía bajar la voz y salir de nuestra habitación mientras él empezaba para asustarme. Eso aparentemente lo hizo estallar. Explotó en un ataque de rabia gritándome por tener la audacia de decirle qué hacer en su casa y cómo podía hablar tan fuerte como quisiera. Seguía despotricando sobre cómo no tenía respeto por él. Como yo era como mi madre desafiándolo, podía verlo perder el control y sabía hacia dónde se dirigía esto. Traté de calmarlo para reducir la escalada de la situación, pero solo lo enojó más. Arremetió y antes de que me diera cuenta, me dio una bofetada fuerte en la cara. Caí al suelo agarrándome la cara. Kristen, que ya se había despertado gracias a los gritos de papá, comenzó a llorar aferrándose a On to Me in Fear. Su pequeño cuerpo temblaba. Yo también estaba aterrorizada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y podía sentir mis manos temblando. Pero sabía que si no hacía algo, si me quedaba congelada en ese momento, las cosas solo empeorarían. Papá estaba al borde de perder el control por completo, y no podía dejar que nos lastimara, o peor aún, lastimara a mi hermana. Hice una decisión en una fracción de segundo. Agarrando la mano de Kristen, la tiré conmigo corriendo fuera de la casa tan rápido como pude mientras papá tropezaba detrás de nosotros, todavía gritando sus palabras, arrastrando las palabras por el alcohol. Mi único pensamiento era llevarnos a un lugar seguro, y recordé lo que mamá me había dicho en momentos como este de los vecinos eran los únicos cerca que necesitábamos ayuda. Rápido corrí directo a su casa. Mi corazón se aceleró y comencé a golpear su puerta, tocando el timbre una y otra vez. Debo haber parecido temblorosa, llorando desesperada, pero no me importó. Cuando abrieron la puerta nos miraron, ya sabían que necesitábamos ayuda. Habían escuchado a mi papá gritarnos antes, vieron destellos de nuestra caótica vida hogareña, y probablemente habían juntado las piezas hace mucho tiempo. Sin dudarlo nos dejaron entrar e inmediatamente llamaron al 911. También llamamos a mi mamá y le pedimos que regresara a casa. Ella debió haber escuchado el pánico en mi voz porque prometió de inmediato que estaría en el próximo vuelo a casa. Sentí una pequeña sensación de alivio al saber que la ayuda finalmente estaba en camino a nuestros vecinos. Me aseguró que hice lo correcto al alejarme de papá, ya que no había garantía de lo que pudiera pasar. Hecho a nosotros en su estado de ebriedad, fue una noche que nunca olvidaré. Cuando mamá regresó y se enteró de lo que había sucedido. Primero me abrazó y lloró profusamente por lo que me había sucedido. Había soportado años de abuso, pero cuando fue dirigido a mí, a su hijo, no pudo soportarlo más. Fue como si algo dentro de ella se rompiera. Ese fue el momento en que decidió dejarlo para siempre. Después de que llamaron a CPS, mi madre tuvo que intervenir para asegurarles que tanto mi hermana como yo nos quedaríamos con ella a partir de ese momento.
Mi padre se mudó con algunas de sus pertenencias, mientras mi madre comenzaba el proceso de solicitud de divorcio durante todo este tiempo. Mamá se disculpaba conmigo una y otra vez expresando su profundo arrepentimiento por no haber dejado a papá antes. Nunca culpé realmente a mi madre, pero sé que todavía tiene mucha culpa por lo que sucedió, a pesar de todo lo que papá nos había hecho, fiel a su naturaleza manipuladora. No se fue simplemente. Siguió llamando a mi madre repetidamente incluso después de haberse mudado, y ella había solicitado el divorcio, insistiendo en que debería reconsiderar dejarlo. A veces incluso insistía en hablar conmigo donde él intentaba hacerme sentir culpable por todo el asunto. Decía cosas como, tú eres la razón por la que esta familia se separó, y nos echaba la culpa directamente a mí y a Kristen por la forma en que salimos corriendo y llamamos a la policía esa noche como si fuera nuestra culpa por querer seguridad y paz, como si estuviéramos equivocados por no querer vivir en ese entorno por más tiempo. Él insistía constantemente en que incluso con el divorcio, él seguía siendo nuestro padre y que siempre estaría en nuestras vidas, incluso si no queríamos verlo. Yo estaba aterrorizada ante la idea de volver a estar cerca de mi padre. Rezaba todos los días a Dios para no querer vivir con él nunca más. Afortunadamente, cuando llegó el momento de que los tribunales decidieran, el juez nos escuchó y le concedieron a mi madre la custodia total, lo que se sintió como una victoria. No solo eso, sino que también emitieron una orden de restricción contra mi padre por los repetidos casos de abuso que nos había sometido. Esta decisión del tribunal cambió nuestras vidas para siempre. Fue un gran alivio saber que estábamos legalmente protegidos de él y que ya no podía acercarse a nosotros por primera vez en mucho tiempo. Los tres, Kristen, mamá y yo, habíamos el espacio para sanar lejos del caos y el miedo que había dominado nuestras vidas durante tanto tiempo. Por supuesto, no fue todo fácil vivir con mamá, ya que ella tenía sus propios problemas. Pero fue mucho mejor vivir sin papá durante este tiempo. Mi mamá se deprimió profundamente. Acababa de pasar por la devastadora pérdida de su pareja, mi papá, y todavía estaba en el doloroso proceso de curación de las cicatrices emocionales y psicológicas dejadas por el abuso que había sufrido. Además de eso, también estaba lidiando con la presión adicional de encontrar un trabajo para mantenerse a sí misma y a sus dos hijos. Es mucho para cualquiera, y verla pasar por todo por su cuenta fue increíblemente difícil. Afortunadamente, hubo un poco de alivio para ella, porque se le ordenó a mi papá pagar la manutención de los hijos, tanto para mí como para mi hermana Kristen. Al menos sabíamos que podíamos confiar en ese dinero para ayudar a cubrir nuestras necesidades básicas. Así que eso le quitó un peso de encima a mi mamá. Unos años después del divorcio, mi mamá comenzó a salir con Félix. Él trabajaba con ella en el restaurante y desde el principio siempre estaba allí para ayudarla. La había invitado a salir varias veces, pero ella siempre lo había rechazado, hasta que finalmente cedió. Regresé de su primera cita radiante de emoción y sabía que mi madre finalmente estaba avanzando. Lo que se destacó fue que Félix era significativamente más joven que mi madre, y creo que eso la hizo sentir un poco cohibida. Recuerdo que le pregunté por él una vez y se avergonzó visiblemente. Estaba claro que sentía que la gente la juzgaría por la diferencia de edad, pero desde mi perspectiva, estaba feliz por ella. La había visto romper a llorar tantas veces durante su matrimonio con mi padre, sintiéndose atrapada en una situación tóxica y dolorosa, que verla sonreír y divertirse nuevamente fue un gran alivio para mí durante todo esto. Siempre he apoyado a mi madre y su relación, con Félix. Mi hermana Kristen ha tenido una reacción completamente diferente. De hecho, día a día Félix con pasión, y no es porque alguna vez le he hecho algo malo. Su intenso desagrado proviene más de la idea de que nuestra madre siga adelante y esté con alguien que no sea nuestro padre, por alguna razón. Kristen siempre se ha aferrado a esta creencia retorcida, casi idealizada, de que nuestra madre y nuestro padre estaban destinados a estar juntos como si fueran almas gemelas o algo así, a pesar de todo lo que pasó entre ellos. De alguna manera esperaba que después de unos años separados eventualmente se reconciliarían y volverían a estar juntos. He pensado mucho en por qué Kristen se siente así y honestamente creo que la mayor parte proviene de la influencia de nuestro padre. Lo culpo por plantar estas. Mucho tiempo los tres, Kristen, mamá y yo, habíamos el espacio para sanar lejos del caos y el miedo que había dominado nuestras vidas durante tanto tiempo. Por supuesto, no fue todo fácil vivir con mamá, ya que ella tenía sus propios problemas.
Pero fue mucho mejor vivir sin papá durante este tiempo. Mi mamá se deprimió profundamente. Acababa de pasar por la devastadora pérdida de su pareja, mi papá, y todavía estaba en el doloroso proceso de curación de las cicatrices emocionales y psicológicas dejadas por el abuso que había sufrido. Además de eso, también estaba lidiando con la presión adicional de encontrar un trabajo para mantenerse a sí misma y a sus 2 hijos. Es mucho para cualquiera, y verla pasar por todo por su cuenta fue increíblemente difícil. Afortunadamente, hubo un poco de alivio para ella, porque se le ordenó a mi papá pagar la manutención de los hijos, tanto para mí como para mi hermana Kristen. Al menos sabíamos que podíamos confiar en ese dinero para ayudar a cubrir nuestras necesidades básicas. Así que eso le quitó un peso de encima a mi mamá. Unos años después del divorcio, mi mamá comenzó a salir con Félix. Él trabajaba con ella en el restaurante y desde el principio siempre estaba allí para ayudarla. La había invitado a salir varias veces, pero ella siempre lo había rechazado, hasta que finalmente cedió. Regresé de su primera cita radiante de emoción y sabía que mi madre finalmente estaba avanzando. Lo que se destacó fue que Félix era significativamente más joven que mi madre, y creo que eso la hizo sentir un poco cohibida. Recuerdo que le pregunté por él una vez y se avergonzó visiblemente. Estaba claro que sentía que la gente la juzgaría por la diferencia de edad, pero desde mi perspectiva, estaba feliz por ella. La había visto romper a llorar tantas veces durante su matrimonio con mi padre, sintiéndose atrapada en una situación tóxica y dolorosa, que verla sonreír y divertirse nuevamente fue un gran alivio para mí durante todo esto. Siempre he apoyado a mi madre y su relación, con Félix, mi hermana Kristen, ha tenido una reacción completamente diferente. De hecho, día a día Félix con pasión, y no es porque alguna vez le he hecho algo malo. Su intenso desagrado proviene más de la idea de que nuestra madre siga adelante y esté con alguien que no sea nuestro padre, por alguna razón. Kristen siempre se ha aferrado a esta creencia retorcida, casi idealizada, de que nuestra madre y nuestro padre estaban destinados a estar juntos como si fueran almas gemelas o algo así, a pesar de todo lo que pasó entre ellos. De alguna manera esperaba que después de unos años separados eventualmente se reconciliarían y volverían a estar juntos. He pensado mucho en por qué Kristen se siente así y honestamente creo que la mayor parte proviene de la influencia de nuestro padre. Lo culpo por plantar estas ideas en su cabeza, a pesar de que no lo he visto mucho a lo largo de los años. Kristen continuó visitándolo de vez en cuando, después del divorcio. Cada vez que él hacía algo de tiempo para ella, no era algo habitual, pero cuando lo veía, parecía que él aprovechaba esas oportunidades para manipularla, pensando que le diría que estaba cambiando o mejorando por el bien de la familia y que eventualmente volvería con nuestra mamá. Así que cada vez que Kristen llegaba a casa después de pasar tiempo con él, estaba llena de esperanza y sueños sobre cómo los 4, ella, yo, mamá y papá, algún día volveríamos a ser una familia. Era difícil escucharla hablar de eso porque en el fondo sabía que nunca iba a suceder. Traté de razonar con ella. Traté de explicarle que la relación entre mamá y papá había terminado por una buena razón, pero estaba completamente convencida de que nuestro padre todavía amaba a mamá y que solo él merecía estar con ella. Sin embargo, ninguna de las fantasías a las que Kristen se aferraba se hizo realidad. A medida que pasaba el tiempo y Félix se convirtió en una parte más importante de la vida de nuestra madre, quedó claro que mamá había seguido adelante para siempre. Creo que la realidad, al ver a mamá feliz con otra persona, destroza el sueño al que Kristen se había aferrado durante tanto tiempo, y de ahí proviene realmente su rencor contra Félix. De hecho, hace 4 años, Félix y mi mamá finalmente se casaron. Ha sido increíble presenciar la transformación en la vida de mi madre al verla pasar de estar en un lugar tan oscuro a encontrar la felicidad y la estabilidad con alguien que realmente se preocupa por ella. Félix es un tipo maravilloso, y ahí mi hermana siempre que lo necesitamos. Este año, cuando mi hermana Kristen se comprometió con su novio de la universidad, me dijo que planeaba